El, el contenido que tenemos actualmente de este documento y en el que nos quedamos ayer fue esta vista, donde teníamos una tabla para ir definiendo cada uno de los campos que va a formar nuestro formulario. Voy a quitar los últimos que puse solamente de ejemplo ayer, que fueron estos tres. 1, 2, 3, sí. Y también para que estos datos se envíen de forma estándar hacia algún lado, que es algo que nosotros de hecho hacemos todo el tiempo, ¿no? Cuando tenemos una vista de este tipo, pues capturamos nuestra información y generalmente pues tenemos un botón que puede decir aceptar, guardar, registrar, no sé, diferentes opciones, ¿no? Eh, ¿qué es lo que entendemos que haría en ese caso un sistema? ¿Para qué nos serviría esa función? ¿O qué esperaría quien desarrolló ese sistema que pase? Es una pregunta. Una serie ¿Una base de datos? y eso no. Sí, es correcto. Se guarda en una base de datos. Es lo más común, ¿no? Que vayamos a, a realizar. Ahora, esos datos que nosotros capturamos aquí y que enviamos, tienen que ser recibidos por algo de nuestro programa. Vamos a empezar a analizar eso primero en HTML. Lo que utilizamos cuando vamos a trabajar con un formulario de captura de datos es un tag que justo se llama form. Form. Este. Y dentro de este formulario vamos a agregar los campos con los que vamos a estar trabajando. En este caso voy a agregar toda la tabla con la que estoy haciendo el ejemplo. Y las propiedades que tenemos para utilizar un formulario, primeramente me parece que es el method. Tenemos esas tres opciones. Ahorita nos vamos a enfocar en más o menos o dar una introducción al get y al post. Primero voy a utilizar el método get y ahorita lo explicamos. También tenemos, me parece que es action. Y este atributo, el atributo action del tag form, lo que nos acepta es una ruta que pudiera ser una ruta completa, como HTTPS, etcétera, 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 una ruta absoluta, o también es una ruta local que podría apuntar a un recurso de misma carpeta, de esta misma aplicación. En este caso voy a utilizar el de index.html. Y para lo que nos sirve este atributo es para especificar a qué recurso es a quien se le va a hacer ese envío de estos datos. Cuando nosotros estamos utilizando o hablando en un ambiente web, cuando nosotros hablamos de un recurso o de un recurso, hablamos generalmente está ligado ese recurso a una dirección, a una URL. Esta URL no necesariamente debe de ser un archivo HTML, pero ahorita lo vamos a dejar así, solo para hacer la prueba y continuamos con la explicación. De una vez voy a borrar los otros dos campos que puse de ejemplo. Que los otros que puse fueron estos, ¿no?
Si ustedes analizan el comportamiento con estos cambios que hice, que fue poner la tabla y los campos, por ende, sobre todo los campos, que la tabla ahorita solamente nos está sirviendo para darle una estructura visual, pero cuando ya existen campos y un botón dentro de un formulario, al presionar el formulario ya hace un envío, o bueno, hace un cambio. En este caso lo que estamos viendo es un cambio de página de la que estábamos, que es en formularios.html, y va a estar redirigiendo, está haciendo un cambio de navegación hacia la página index.html, que es la que está en el atributo action. Para verificar de nuevo el cambio que hay al hacer estas modificaciones, voy a comentar temporalmente, o sea, a quitar, como si estuviera borrando los cambios, ¿no? Ya no está, de nuevo, ya no está dentro de un formulario, está directamente la tabla sobre la página. Si lo hago de esta forma, ya refresqué, pareciera que no hace nada o no hace nada el botón, ¿sí? Si devuelvo estos cambios a ponerlos dentro de un formulario, voy a refrescar para que se tomen los cambios, ya hace, volvemos a tener este comportamiento de la redirección hacia la página que está en nuestro atributo action, que bueno, más bien sería a nuestro recurso. Esto, o para lo que se utiliza, de la forma en la que se utilizan los formularios, es porque aquí vamos a definir cuál de nuestros elementos o cuál de nuestros recursos es el que vamos a programar nosotros como desarrolladores para que recibamos esa información y hagamos lo que queramos hacer, que ya estábamos diciendo que lo más común es guardarlo en una base de datos. Si seguimos este ejemplo, pues es lo único que hay, ¿no? Si acaso le agrega, si son ustedes, si ponen atención en los detalles, lo único que está como adicional o diferente es que le agrega este símbolo de interrogación, y todo lo demás es como si, incluso como si le hubiera puesto un link. Ahora, el siguiente cambio que vamos a seguir en esta práctica es en los atributos, más bien en los tags input, en los campos de captura. Vamos a utilizar un atributo que se llama name, y esto lo vamos a definir en cada uno de los campos. Como el que estoy ahorita editando es el campo de del nombre de la persona, pues le voy a poner name, así tal cual. Luego, el siguiente, que sería el email, bueno, el correo, lo voy a nombrar email. Al que es la edad, pues le voy a poner y ya. Eso es los cambios que voy a hacer hasta este momento. Y si voy a regresar a esta página, voy a volver a hacer una prueba y voy a poner, por ejemplo, ya un nombre. Lo que vemos a continuación como el cambio con esto que yo acabo de realizar es la URL hacia donde hizo el envío de esos datos, y por eso estamos utilizando primero el método get aquí. Ahorita continuamos con esa explicación de los métodos, pero lo que vamos a ver aquí es, a partir de nuestra URL, que ese es el recurso, va a empezar a hacer un formateo de los parámetros con su valor.
La estructura es la siguiente. La voy a poner en un blog de notas. La estructura es la siguiente. URL. URL seguido del... cada parámetro, cada dato importante lo voy a poner entre corchetes, seguido del signo de interrogación. A continuación seguiría el nombre del parámetro, después seguiría el carácter igual, después seguiría el valor del parámetro, después, y estos son opcionales, después seguiría o sea, el campo, más bien el carácter que separa cada campo es el ampersand. Aquí lo podemos ver. Esa sería nuestra URL. Y para empezar a pasarle argumentos a ese recurso, iniciamos con el signo de interrogación. Este sería nuestro primer parámetro. Vamos a tener otro, como si fuera una coma, solo que aquí no se utiliza la coma, se utiliza este signo de ampersand. El segundo argumento, igual, el valor del segundo argumento, ampersand para separarlo del tercer argumento, nombre del argumento igual y valor. Entonces, el ampersand, que es el separador del segundo argumento, luego, segundo argumento, el signo de igual, y ese sería el segundo valor. Ahorita vamos a estar utilizando, bueno, esta es la primera forma en la que revisamos los argumentos. ¿Cómo es que se envía, no? ¿Cómo es que el browser lee esa información que el usuario capturó y la envía a otro recurso? Puede ser cualquier otro recurso, si se dan cuenta, ¿no? Voy a seguir agregando otros campos, como... no, yo creo que con eso está bien. Ahorita de ejemplo. Este atributo que nosotros tenemos como method en get es el que va a... Es la forma en la que los datos son enviados al siguiente recurso. Y esto nos lleva a la siguiente explicación, que cuando nosotros hacemos una petición a un recurso, y les voy a poner de ejemplo el sistema, el último sistema con el que hemos estado trabajando. Déjenme ver dónde está este. Ese es el sistema, ¿no? Si nosotros empezamos o enviamos información por este medio, e incluso lo voy a hacer ya inspeccionando la red con las herramientas de desarrollador. Voy aquí a capturar un usuario con una contraseña de prueba que tengo. Esto, según recuerdo, me va a permitir entrar. Y realizó el inicio de sesión, en este caso, de forma exitosa, sin ningún contratiempo. Pero vemos que de este lado, a la URL a la que se refirió, no envió argumentos acá arriba. Y eso se debe a ese método de envío. Existen dos formas en las que se consultan los recursos de Internet. Y ahorita los vamos a ver primero.
Estamos en la red. Network. Entiendo que este fue el recurso que consumimos ahorita. Y este es o sea, inspeccionando con las herramientas de navegación, este valor, el que dice request method, es el que nosotros establecemos justo en nuestro método de envío. Aquí tenemos estas dos opciones, principales, ¿no? Que son las que realmente se usan. Get y form. El ejemplo que nosotros hicimos con nuestra página de aquí de HTML fue con get, y ese método envía los argumentos dentro de la URL. El segundo método, que es post, es el que nosotros vimos de ejemplo en este inicio de sesión, y es el que corresponde, o más bien el que podemos inspeccionar aquí en las herramientas de desarrollador. Voy ahora a modificar, antes de concluir con la explicación, o hacer este ejemplo, el mismo que tenemos con nuestro código de HTML, ahora con el método post. Refresco para tener los cambios y voy a volver a capturar. Y era claro. Si se dan cuenta, ahora sí replicamos la misma forma en la que está operando la página que les enseñaba, y como operan regularmente, de hecho, las páginas de inicio de sesión al menos. ¿Por qué? ¿O cuáles son las principales diferencias de usar uno o usar el otro método de consulta de de consumir un recurso de internet, ¿no? Incluso, fíjense que si yo les mando, esperen un tantito. Miren, hice ahorita esta búsqueda en Google, puse en mi barra de búsqueda método post y get, y si se dan cuenta, aquí tenemos una consulta al recurso de Google usando el método get. Aquí lo podemos ver. Está enviando el parámetro Q y con ese texto, ¿no? Ellos utilizan, por lo que podemos ver aquí, Google utiliza como espaciador, como cada carácter de espacio, el signo de más. Y incluso agrega otros argumentos que pues esos ya son internos, ¿no? O sea, Google específicamente sabe para qué los usa. Como y no sé si haya otro. Miren, ese client. ¿Para qué Google nos da o utilizaría este método donde la búsqueda o los parámetros que yo estoy utilizando son incluso parte de la URL? ¿Para qué ustedes creen que lo usa Google de esta forma? Para realizar una búsqueda más específica. Podría ser, o sea, al final de cuentas, este criterio de búsqueda ellos lo podrían recibir así, ¿no? Y ellos sabrían, de la misma forma en la que yo tengo esta página que les comentaba,
como nosotros mismos la desarrollamos, tanto la página de login como el recurso que responde, sabemos cómo recibir, en este caso supimos cómo validar el usuario y la contraseña para permitir el acceso aquí. Entonces ellos igual podrían saber cómo recibir la información y mostrarnos todos estos resultados sin tener aquí la URL completa. ¿Para qué ellos ponen una URL completa que incluye nuestros criterios de búsqueda? Esta URL, ¿para qué creen que uno de los usos que creen que se le pueda dar? Mm, para pistas personalizadas. ¿Alguien más iba a decir algo? Es correcto. Ese es el principal, o al menos en este caso, ese es el uso, ¿no? De que si yo ya estoy viendo estos resultados y de repente digo, mira, Nacho, checa estos resultados de la búsqueda que hice. Lo que hago entonces sería copiar esta URL, se las paso aquí en el chat de la llamada, o sí, la comparto, ¿no? Sí, dale. Por mail, por donde sea. Y ya ustedes, si ustedes hacen clic o abren este link que les acabo de mandar, les va a mostrar estos resultados que yo tengo acá, ¿sí? De lo contrario, si el método que ellos hubieran utilizado fuera post y esta página solamente me mostrara esto, si yo copio esta URL y se las paso, a ustedes lo que les mostraría sería esto. No les estaría compartiendo como tal la búsqueda que yo acabo de hacer. ¿Sí nos explicamos o hay alguna duda de esto? No, todo claro. Bueno, a mí no tanto, a mí no me quedó un Sí, poquito, no sí, me quedó todo bien. como tal. Sí, ok. ¿Qué parte o desde dónde más o menos te gustaría que retomemos? O sea, más bien como, o sea, ¿para qué como tal en los formularios se utilizarían los métodos eso, tanto get como post? Ok. O sea, ¿con qué fin? El método get, con el método get, que los datos que nosotros enviamos forman parte de nuestra URL, ese es el principal, la principal razón, que queremos intencionalmente que esos datos formen parte de la URL. Ahorita, esta búsqueda que yo estoy realizando, incluso, bueno, otra cosa que pueda buscar aquí, no sé, documentación HTML. Ahora cambié de búsqueda, ¿no? Ya tengo una URL diferente que se las estoy enviando. Si yo quisiera, lo mismo, les quisiera compartir mi búsqueda, para que ustedes vieran esta misma página que yo estoy haciendo o que yo estoy viendo, los resultados de Google que me están mostrando, les comparto mi link, el que les estoy enviando ahorita por la llamada. Ustedes presionan ese link y les va a abrir ya la búsqueda hecha, les va a abrir ya, ustedes no tienen que abrir Google y escribir documentación HTML. Simplemente con que presionen el link que les acabo de enviar, que es incluso lo voy a hacer, ¿no? Este segundo. Si lo presiono, vemos que ya me va a abrir la búsqueda. Me lleva directamente a la búsqueda que yo realicé. ¿Por qué? Porque la URL tiene contenido lo que yo, la captura que hice en mi página anterior. Al menos el método get es para esto. Ahorita explicamos cómo funciona el post, pero el método get, donde quiero, en este caso Google intencionalmente programó su sitio para que la búsqueda fuera parte de la URL, con el fin de que de esa forma se pudiera compartir una búsqueda. ¿Eso queda claro? El uso de los parámetros en modo get. ¿Alguien tiene una duda? Sí, sí, o sea, lo vamos a explicar hasta que quede claro, no se limiten en preguntar.
Tiene acá. ¿Sí quedó claro? No hay, queda un poco mejor, la verdad, pero aún, sí, un poco mejor, la verdad. Ok, solo el método get. El método get es ¿qué es el método get? Que yo abra, tenga una captura como lo era ahorita la captura de Google. Aquí tenemos un campo. Ujú. Tenemos aquí un campo y yo puedo aquí buscar algún dato que quiera, pues no sé, mm, ¿qué podemos buscar? Celular Samsung 2025. Yo ya, como Google programó su buscador, es que la captura que yo hice en ese campo está aquí arriba, forma parte de la URL. Ellos lo hicieron así intencionalmente para que la gente pudiera compartir. Si, yo le quiero mostrar los celulares a mi hijo, ¿no? Para que él escoja uno, le mando esta liga y él ve estos celulares. Cuando la mande, como la voy a enviar ahora, se las mando a ustedes. Ustedes revisan el link que les mando, lo abren y ya les va a abrir la misma búsqueda que yo tenía. Esta. ¿Por qué? ¿O cómo se logra abrir esa misma búsqueda? Porque los datos de captura están contenidos en la URL. Por eso es que al abrir esta URL, pues ya abre exactamente la misma búsqueda que yo tenía. Y ya le digo, pues checa el tercer celular y va a ver el mismo celular que yo tenía acá, ¿no? Esa es la forma en la que, o este es la razón para la que sirve pasar parámetros por, por por get. Incluso lo podemos ver más claro si vemos la página de Mercado Libre, que aunque Mercado Libre lo hace un poquito, hasta donde recuerdo, las URLs vienen un poquito diferentes, los parámetros, pero por ejemplo yo le quiero compartir este link a ustedes, ¿no? Este producto en particular. Si yo quiero que ustedes entren a esta página y no entren directamente a Mercado Libre y escriban esta búsqueda hasta que encuentren el mismo producto, lo que haría es compartirles esta URL, ¿no? Se las comparto aquí. Ustedes abren ese recurso y los va a llevar específicamente a este mismo producto que estoy viendo yo. Eso es porque yo no les compartí esta, ¿no? Les compartí una ruta completa. Les decía que Mercado Libre utiliza un mecanismo un poquito diferente porque ellos personalizaron su búsqueda para que esté separada por diagonales, ¿no? Y por estos numerales. En realidad funciona igual que como funciona el que yo les estaba mostrando, solo que ellos la personalizaron así. Pero el concepto es el mismo, tener una URL específica de algo que yo voy a compartir. Esa es la razón por la que nosotros empezamos a pasar parámetros a través de una URL. ¿Eso queda, sí queda más claro? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo de en qué casos no debemos de usar los parámetros en una URL. Y para ese ejemplo, voy a crear otro formulario. Me voy a copiar el que tenemos. Voy a crear un nuevo formulario. Y en este caso, voy a tener solamente dos campos para replicar el ejemplo en el que estábamos viendo en mi página. Y sería username. Y ese sería password. Si yo aplico este cambio y ¿dónde lo teníamos?
Si yo aplico, ahí, perdón. ¿Dónde está? A ver, aquí. Ese es mi formulario, ¿no? Si yo tengo ahora este formulario, ay, me faltó el botón de enviar. Fíjense, lo pongo. Y hago la misma prueba. Bueno, para replicarla tengo que regresar el método a get. Si hago esto, y si así funcionaran las páginas de login desde todo el mundo, fíjense cuál sería el problema. Primero, algo que vamos a empezar aquí a revisar. Bueno, aquí voy a poner Israel PT, suponiendo que ese fuera mi usuario. Y la contraseña, sí, como ahorita es un campo de texto normal, pues me muestra como si fuera un texto claro, ¿no? Legible. Para ello tenemos dentro de los tipos de input type, tenemos el tipo password. Guardo, refresco mis cambios acá y ahora fíjense cómo ya se muestra. Ahora sí ya es un password reconocido por el browser. Ese sería el primer cambio, ¿no? Pero yo aquí pongo que mi usuario es Israel PT y mi password es secret 2025. No sé si la escribí bien o no. Pero si yo hago esto y si así funcionaran los formularios de login, fíjense lo que va a pasar. ¿Sí? Si utilizáramos el método de envío get en un formulario de login, lo exponemos y le exponemos a todo el mundo nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña, que son datos que lo que buscamos es lo opuesto. Esos deberían de ser privados y deberían de ser secretos por nosotros, ¿no? Eso pues estaría expuesto a varios tipos de ataque. Si en la red o en cualquier red que estamos utilizando, sabe las rutas que estuviste, ese sí es un dato público, ¿no? Las rutas que se consumieron. Entonces, en la URL no vamos a utilizar, no debemos de utilizar datos que son secretos. Esos no los tenemos que pasar de una página a otra a través del método get. ¿Cuáles sí queremos que pasen a través del método get? Los que queremos que formen parte de nuestra URL, ¿sí? Los que solamente son argumentos que vamos a estar utilizando como envío, o sea, datos que contiene mi página y las necesito enviar a otro recurso, esos los utilizamos como post. Y los que vamos a utilizar como get son los que queremos que formen parte de nuestra URL. Quedó un poco más claro eso y ahora voy a volver a hacer el ejemplo antes de que si tienen de expresarme alguna duda, es regresar esto al método post. Refresco, pongo aquí un usuario, una contraseña, secreto, hago el envío y esos datos sí se enviaron a este recurso, pero ya no se enviaron como parte de la URL, se enviaron como el post. Todavía no hemos o no es parte aún del temario ver cómo se reciben esos datos, pero sí entender cómo es que se conforma una URL y cómo es que, o qué tipo de datos podemos utilizar cuando estamos conformando un formulario. Solamente lo que sí vamos a ver, y es parte también del momento de la exploración que estamos haciendo, es analizar esos datos, ¿no? Sí hay forma con las herramientas de desarrollador de ver lo que se le envía. Voy a volver a poner aquí secreto.
y estamos inspeccionando en la pestaña de red. Esta fue la petición que hizo a través del método POST, ya no de GET. Ahorita voy a hacer una con GET para que veamos, ¿no? Y los datos ya no se envían, ya no se comparten a través de la URL, que ese ya quedamos que ese es un dato público, ¿no? Es un dato que cualquier, incluso mi proveedor de internet, que es Infinitum, ellos saben o tienen acceso a todas las URLs de los recursos que se exploran, ¿no? Si ustedes en sus trabajos, la persona que es el administrador de la red y que tiene a cargo los puntos de Wi-Fi y esto, también esa persona podría ver todas las URLs que los usuarios acceden, ¿no? Y está bien, ese es un dato público, como les decía, no es un dato secreto. Lo que sí debemos de tener cuidado es los datos que se capturan dentro de la página. Sí se envían y sí los podemos inspeccionar. Obviamente solamente la persona que lo está haciendo, ahorita lo vamos a ver, y estos se envían, aquí, en el payload. Aquí es en donde los podemos ver. Aquí está lo que yo capturé como el nombre de usuario y en este caso, como no le cambié el nombre al parámetro, lo sigue enviando como con el nombre email. Pero este es el dato secreto, ¿no? Lo que yo capturé en mi contraseña. Estos datos, esta vista que les estoy diciendo, lo estoy inspeccionando, solo lo puedo hacer yo, ¿no? Yo desde mi propia computadora, el browser mismo que la envía es el único que tiene acceso a estos datos que sí son secretos y que son privados. No hay forma de que utilizando las herramientas de exploración alguien más vea lo que yo estoy navegando, ¿no? Solamente la misma persona que lo está realizando es la que puede realizar esta exploración. Justamente como son herramientas de desarrollador, pues yo, a lo mejor si yo desarrollé la pantalla de login y también estoy desarrollando el componente que las recibe y no me llegan bien los datos, pues ya utilizo estas herramientas para ver qué es lo que estaba pasando que no me llegan bien. Incluso podría ser un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no me llega bien? Pues porque no le puse password y se sigue llamando email, por eso no me llega ningún dato password. Yo ya tendría que entrar aquí y aquí decirle que se llama password, para que yo ya pueda volver a hacer una prueba acá, donde ponga aquí Israel, en el password le ponga secreto, envíe, inspeccione esta, y ahora sí, ahora sí ya lo está enviando como se debe de enviar, ya con el nombre password y no con email. Esas son las formas en las que se envían, ¿no? Una es, enviamos datos de una página a otra a través de la URL, que ese se llama el método GET, y los enviamos a través del cuerpo de la petición, que en el browser vemos que se llama payload, o en las herramientas de exploración, y esos datos sí están cifrados, y regularmente cuando hacemos ese tipo de envío, pues tenemos un certificado HTTPS para que nadie más pueda interceptar nuestra petición. Esas medidas de seguridad normales aplican para este tipo de datos. ¿Para qué? Para que solamente la persona que las capturó y el servidor que está recibiendo la información sean los que puedan acceder a esos datos secretos. De esto que les estoy platicando, ¿hay alguna duda que les haya surgido antes de continuar? Por ahora ninguna. Ok, perfecto. Entonces, No, ninguna. muy bien, muy bien. Esos serían las formas en las que hacemos el envío de datos. Incluso también ya desde JavaScript podríamos mostrar los datos que se reciben por el método get, solo el get, ¿no? Porque el get es la URL.
Y para ello, también les voy a empezar a mostrar cuando ustedes necesiten buscar algo y tengan, por ejemplo, quieran usar ChatGPT. Y se vayan acostumbrando a la forma de redactar alguna búsqueda, ¿no? Por ejemplo, mira, yo lo que voy a poner es, genera el código, ay, ahora, código básico, Oye, profe, con un código ¿sí? como el que usted acaba de mostrar, se podría hacer una página idéntica a WhatsApp y así es como se podría de cierta manera engañar a personas, ¿no? Porque he visto casos donde meten sus datos en páginas que parecen idénticas, pero nada más sacan los correos y contraseñas y los hackean, ¿no? Sí, 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 sí. Déjame terminar nada más el prompt y ahorita les cuento cómo ha ido evolucionando ese tipo de hackeo, pero eso es un método muy común, ¿eh? Para escribir en el documento HTML la lista de parámetros que se reciben por get. Y ese es el código pequeño de JavaScript que haría eso. Fíjense que tenemos en el body un encabezado y una lista desordenada. Estos los voy a agregar primero. Los voy a agregar al principio del documento. Antes incluso del formulario. Esos dos tags. Y luego tiene, antes de que termine el body, tiene estas etiquetas del script. Este código de JavaScript ya habíamos empezado a hablar de que es para programar acciones, no es tiros, sino acciones, y vamos a revisar el código que nos generó, ¿no? De forma muy breve. Aquí está consultando, está estableciendo en una variable los valores que se reciben por la URL. Luego, aquí está asignando también en una variable el elemento paramList, que por lo que vi, ese elemento es la lista. Entonces, esta lista, o sea, mi elemento lista, la está poniendo dentro de una variable que se llama UL. Luego, esto lo vamos a ver a detalle cuando hagamos las clases de programación, ¿no? Pero aquí la está recorriendo. Cada una de los parámetros que se reciben en la URL va a crear un elemento de tipo LI. Ese es también un tag que estuvimos revisando, me parece que en la clase de antier. Sí, me parece que es en la de antier. Y esos son los que van dentro del LU, dentro de UL, perdón, que es como cada bullet, cada viñeta de la lista. Entonces va a crear una viñeta por cada parámetro que viene en la URL, le va a poner dentro de ese tag, dentro del LI, va a poner, miren, el nombre del valor, y luego va a poner 2 puntos, espacio y el valor. Luego agrega ese LI dentro de la lista UL.
Esto, si no entienden, o más bien, es normal que ahorita no entiendan el código de JavaScript. Lo que sí deberían de entender es que ese código va dentro de los tags de script, ajá, y también deberían pues de poder entender este maquetado HTML. Este es un encabezado de tipo o de tamaño 2 que dice parámetros recibidos, y esta es una lista desordenada. Guardo cambios y voy a hacer una prueba rápida de eso que estábamos revisando. ¿Dónde quedó? Aquí. Esta es la pantalla con los cambios que acabo de hacer. Agregó ya, sí voy a inspeccionarlo. Tenemos aquí el H2 y aquí tenemos la lista que les decía. Es una lista vacía. ¿Por qué es una lista vacía? Porque no ha recibido nada. Es correcto. No ha recibido ningún parámetro. Voy a agregar un parámetro. Voy a agregar el parámetro prueba y con el valor 12. Si yo ingreso ahora a esta URL, ya tenemos un valor. Ese valor pues, lo tenemos aquí de la forma en la que estábamos explicando el código. Tenemos el tag LI, que es cada elemento de la lista que estábamos explicando. Aquí lo crea, ¿no? LI. Lo crea, aquí le pone el valor, el texto, que el texto es la clave, 2 puntos, espacio, valor, clave, 2 puntos, espacio, valor, y luego al último lo agrega dentro del UL. Lo agregó dentro del UL. Ahora, si yo agrego otro atributo, que como quedamos en la explicación, el primer atributo se define con el valor, con el carácter de signo de pesos. El resto de los atributos ya se separan con el signo de ampersand. Y aquí voy a poner segundo parámetro con el valor segundo, así. 2 de O. Voy a utilizar ahora el mismo ejemplo del que utilizaba, por ejemplo, ¿no? Este es el Bing. Incluso vemos que es una URL mucho más sencilla que la que utiliza Google, si se dan cuenta. Estos mismos atributos los voy a poner aquí, separados por el ampersand. Y estos, por ejemplo, son los que utiliza Bing. Bing recibe la búsqueda y otro que se llama form, que no sé para qué los utilicen ellos. Ahí donde quedé. No. Y el otro es el de PC, que me imagino que es un identificador de la computadora que lo está usando, ¿no? Ahorita nosotros solamente agregué este último código de poder inspeccionar lo que nosotros recibimos para que ustedes se den una idea de que con un programa, obviamente desarrollado por la persona que creó el sitio, es ese programa el que va a ser capaz de recibir esos datos, interpretarlos y hacer algo con esa información. ¿Qué es lo que hace Google y qué es lo que hace Bing? Reciben estos parámetros y con estos parámetros ellos realizan una búsqueda en sus bases de datos y nos devuelven estos resultados. Ajá. Eso es así es como ellos lo programaron. Programaron su sitio para recibir estos parámetros, el parámetro Q, el parámetro form y el parámetro PC, y con esos datos ellos hicieron su programación para consultar su base y determinar cuáles eran el resultado HTML que le iban a mostrar al usuario, que en este caso pues es un HTML con imágenes, con párrafos, con divs, con
imágenes. Eso es la forma en la que nosotros enviamos la información y regularmente es un programa el que recibe los parámetros, hace algo con esos parámetros y devuelve un contenido HTML. ¿Alguna duda, chavos? No, no, ninguna. No. Ok, perfecto. Claro. Pues, ¿sí? ¿Sí hubo? Ok. Entonces, vamos a terminar la sesión con esto y les envié por ahí ya una tarea de los mismos ejercicios de HTML, justamente de los UL, los LIs y algunos otros elementos de HTML para que pues, ustedes sigan complementando. Si tienen alguna duda de esto que explicamos hoy o de lo que hemos visto en las sesiones anteriores, pues las vamos revisando en el grupo de WhatsApp. Que tengan bonita tarde. Igualmente, tal vez, gracias. Igualmente.